¿Qué significa de verdad la palabra obsoleto cuando hablamos del pacto antiguo? Es una palabra que a muchos les suena a abolido, a cancelado. Pero, ¿es eso lo que realmente quiere decir el texto bíblico? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el capítulo 8 de Hebreos para analizar esta cuestión, que es fundamental. Y aquí lo tenemos, el versículo central, Hebreos 8:13. A simple vista, las palabras parecen muy claras, ¿verdad? Viejo, envejece, desaparecer. Es muy fácil entender por qué se llega a la conclusión de que toda la ley de YHWH quedó, digamos, sin efecto. Pero, como vamos a ver, en un análisis serio del texto, el contexto lo es absolutamente todo. Esta es la pregunta clave que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Está hablando de los mandamientos morales, de la definición de justicia de YHWH, o se refiere a otra cosa completamente distinta? Para encontrar la respuesta no podemos quedarnos con un solo versículo. Hay que entender el argumento completo que el autor está construyendo. Vale, pues empecemos por el principio. Vamos a analizar el contexto más inmediato de esta declaración para entender qué es exactamente lo que se estaba volviendo obsoleto. Y esto es crucial. El capítulo 8 de Hebreos no empieza un debate sobre si los mandamientos siguen o no vigentes. No. Su enfoque es súper específico. Está comparando dos tipos de sacerdocio y dos santuarios. El tema central es el sistema de mediación entre YHWH y la humanidad. Es que el propio autor nos da la clave, nos dice, el punto principal. Desde el primer momento nos deja claro que todo gira en torno al sumo sacerdocio de Yeshua en un santuario celestial. El sistema anterior, con los sacerdotes levitas en un tabernáculo aquí en la tierra, se presenta como una copia y sombra de esa realidad superior. Ahora, si el primer pacto tenía una falla, ¿cuál era? ¿Sería que la ley en sí misma era imperfecta? Pues el texto es sorprendentemente claro sobre esto. Aquí está la respuesta, sin rodeos. El texto no dice reprendiendo a la ley, sino reprendiéndolos a ellos, al pueblo. La falla, el punto débil del pacto, no era un defecto en los mandamientos de YHWH, era la incapacidad del pueblo para ser fiel a ellos. Esta imagen lo explica visualmente a la perfección. A la izquierda vemos el sistema temporal, que dependía de la frágil fidelidad humana y que al final falló. A la derecha, la solución permanente y divina en Yeshua. El problema no era la instrucción, sino el corazón que debía seguirla, y es justo ahí donde el nuevo pacto trae la solución. Si el problema era un corazón desobediente, la solución del nuevo pacto no podía ser simplemente quitar la ley. Tenía que ser algo mucho más profundo, una transformación interna completa. Y aquí viene lo más interesante, la promesa explícita del nuevo pacto. No es quitaré mis leyes, sino todo lo contrario, pondré mis leyes. O sea, el cambio no es de contenido, sino de ubicación. La ley pasa de ser algo externo, escrito en tablas de piedra, a ser algo interno, grabado en la mente y en el corazón. Esta imagen es muy potente. No vemos una ley tachada o borrada, sino una ley integrada en lo más profundo del ser. La idea es que la obediencia ya no viene de una obligación de fuera, sino de un deseo que nace de dentro, un deseo posible gracias al espíritu de YHWH. Por lo tanto, llegamos a un punto crucial. Si la promesa central del nuevo pacto es escribir la ley en el corazón, cualquier enseñanza que diga que ya no hay ley está en realidad negando la esencia misma de este nuevo pacto. Va en contra de la propia promesa. Entonces, si la ley moral no se eliminó, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que de verdad quedó obsoleto? Bueno, el libro de Hebreos dedica varios capítulos a explicarlo con mucho detalle. Aquí se ve el cambio real de una forma muy nítida. Se pasa de un sistema de mediación temporal y terrenal, el sacerdocio levítico, que solo era una sombra de las cosas celestiales, a un sistema permanente y eterno, con Yeshua como sumo sacerdote. Él es la realidad celestial. Así que lo que queda obsoleto es la sombra, porque ya ha llegado la realidad que la proyectaba. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. El ministerio de Yeshua es superior, y por eso el pacto que él media es mejor. No porque anule la justicia de YHWH, sino porque la cumple a la perfección y nos capacita para vivirla de una forma definitiva y eterna. Este versículo es clave. Hay que fijarse bien en que el cambio de ley es una consecuencia directa del cambio del sacerdocio. No se refiere a la ley moral, sino a la ley administrativa que regulaba todo lo del sacerdocio levítico, los sacrificios, los rituales, quién podía entrar al santuario. Si cambia el sacerdote, lógicamente, tiene que cambiar la regulación de su ministerio. Y para que ya no quede ninguna duda, vamos a escuchar las palabras del propio Yeshua. ¿Qué dijo él que había venido a hacer con la ley y los profetas?
Esta es probablemente una de las afirmaciones más directas y concluyentes de todo el Nuevo Testamento. El mismo Yeshua cierra la puerta a cualquier idea de abolición. Su propósito no era anular la instrucción de YHWH, sino llenarla de significado, vivirla de forma perfecta y mostrarnos su propósito más profundo. Pensemos en esto con lógica. La Escritura define el pecado como infracción de la ley. Si la ley se eliminara, la propia definición de pecado se vendría abajo. Sin un estándar que defina qué está bien y qué está mal, el concepto de pecado pierde todo el sentido, lo cual es totalmente inconsistente con el resto de la enseñanza bíblica. La conclusión, por tanto, es clara. El nuevo pacto no es una licencia para vivir sin guía. Al contrario, es la capacitación divina para vivir según la guía de YHWH. No por una obligación que viene de fuera, sino por una transformación interna que nos lleva a amar su voluntad. Esta tabla lo resume todo de una manera excelente. El error común es pensar que obsoleto se aplica a los mandamientos. La aclaración del texto es que se refiere al sistema de mediación sacerdotal. El nuevo pacto no elimina la ley, la escribe en el corazón. Y la falla nunca estuvo en la ley, sino en el pueblo. Y esta última imagen nos deja la idea central de todo esto. No se trata de abolición, sino de cumplimiento y de transformación. Se ha pasado de un sistema temporal, que era una sombra, a la realidad permanente y perfecta que tenemos en Yeshua, nuestro verdadero y eterno sumo sacerdote. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Si la gran promesa de YHWH es escribir sus instrucciones en la mente y el corazón, ¿cómo debería verse eso en las decisiones, en las actitudes y en las acciones de cada día? ¿Qué significa vivir con una ley que no es una carga externa, sino un anhelo que nace de dentro?